Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un feliz sábado, bienvenidos al primer programa Entre Nos del año. Estamos muy contentos de poder dialogar juntos. Quizás no tenemos todas las respuestas a las preguntas, pero lo más lindo es poder seguir charlando y seguir estudiando la palabra de Dios. Estamos con el pastor Joel Barrios, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, pastor? Hola Karen, ¿cómo te va? Feliz sábado para todos y contento de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Así es, pastor, y el último sábado continuamos con esta serie de estudios bíblicos que se llama Pongámonos de acuerdo, y el título fue Movimiento Final. A raíz de esta prédica nos han llegado muchos correos donde hay varias preguntas, varias dudas que quisiéramos resolver. La primera pregunta es: ¿por qué los pioneros adventistas no querían hacer una declaración de doctrina? ¿En dónde podría más investigar sobre este tema? Muy bien, los pioneros adventistas no querían hacer una declaración de doctrina justamente por lo que genera una declaración de doctrinas o un credo. Un credo lo que hace es poner un muro con otras personas, y lo que hace también es que pone, así decían ellos, pone un ceño fruncido en el estudio de la Biblia. O sea, es como que cuando nosotros declaramos un credo o una declaración de doctrinas, hay un grupo de gente que se encarga de controlar que eso se siga, y en ese control se pierde la libertad de estudio de la Biblia. Y entonces ellos querían evitar eso, y por eso ellos, cuando fundaron la iglesia, dijeron que el adventismo iba a tener solamente un credo, y ese credo no era una declaración de doctrina, sino que era la Biblia. El libro de la Biblia era el credo. ¿Qué quería decir eso? Que todo adventista iba a tener la libertad de estudiar la Biblia, y de la Biblia, no de una declaración de doctrinas, un credo preestablecido, de la Biblia iban a sacar las doctrinas, y esas doctrinas siempre iban a estar sometidas a un diálogo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los credos lo que hacen es matar el diálogo. Los credos o declaraciones de doctrina, aunque digamos que no son credos, pero realmente son credos, lo que hacen es dogmatizar una doctrina. Entonces empezamos a identificarnos no ya por ser estudiosos de la Biblia, sino por lo que interpretamos de la Biblia. Y eso es muy peligroso. Es tan peligroso que nos divide, nos separa, hace que la gente no se sienta atraída a este movimiento, sino que pone un muro como si esto fuera una iglesia diferente, que es solamente para un tipo de persona que acepta un paquete de doctrinas. Eso era justo lo que los pioneros querían evitar. Lo que hace el generar un credo es desligar la posibilidad de una verdad nueva, ¿verdad? Y Correcto. sabemos que la verdad siempre ha sido progresiva en el tiempo también. Y ellos decían especialmente que los credos estaban en contra de los dones espirituales o las declaraciones de doctrina. O sea, ¿por qué? Porque por medio de los dones espirituales vamos descubriendo nuevos horizontes en el estudio de la Biblia, y entonces cuando descubrimos esos nuevos horizontes, como amplían un credo, o puede ser incluso hasta que lo contradigan, entonces se cierra todo el estudio y ya quedamos estancados en esas declaraciones o en esos dogmas. Pastor, me parece interesante que nosotros podamos analizar la siguiente cita que va a aparecer en pantalla. Precisamente es uno de los pioneros quien hizo esta acotación. Dice lo siguiente: el primer paso de la apostasía es levantar un credo, diciéndonos lo que vamos a creer. El segundo es hacer de ese credo una prueba de discipulado. El tercero es juzgar a los miembros con ese credo. El cuarto es denunciar como herejes a aquellos que no creen en ese credo. Y quinto, comenzar la persecución contra los tales. Quisiéramos saber, pastor, en qué contexto se presenta esta temática, y también quién es el personaje que hace alusión a esta cita. Muy bien, el personaje o el pionero, digamos, que hace esta declaración es Loughborough, que justamente lo dijo el día que se estaba discutiendo que se estaba fundando la organización de la iglesia, y estaban discutiendo qué era lo que se le iba a pedir a una persona para ser adventista. Hubo mucha discusión, y entonces ellos llegaron a la conclusión de que no iban a tener la costumbre que tienen las iglesias populares del momento, donde había un credo, había declaraciones de doctrinas, había ciertas doctrinas que había que aceptar, sino que ellos dijeron: ¿qué identifica en la Biblia al pueblo de Dios? Y entonces ellos vieron que lo que identifica en la Biblia al pueblo de Dios es que tenga la fe de Jesús y que guarde los mandamientos de Jesucristo. Entonces ellos, en el día de la fundación de la iglesia, dijeron que eso era lo que se le iba a pedir a un adventista. La condición de discipulado era tener la fe de Jesús o la fe en Jesús y guardar los mandamientos de Dios. Eso era solamente lo que se pedía para alguien para ser adventista. Ahora, ¿qué era lo que determinaba
¿Cuál era la diferencia que marcaba un adventista de alguien que no lo era, que no era adventista? No eran las creencias, a pesar de que sí, después se marcaron algunas diferencias de creencias, pero lo que diferenciaba a un adventista de aquel que no lo era el propósito. El adventismo nació para contagiar a todo el cristianismo de la segunda, o sea, del deseo de preparar camino para la segunda venida de Cristo. Correcto. Ahora vamos a cambiar un poquito el tema. Hay una consulta que nos llegó también a través del correo electrónico. Esta persona nos comenta que por muchos años fue evangélica y que actualmente está simpatizando con la iglesia adventista, y ella dice que ya se bautizó hace más de 15 años en su iglesia, y la pregunta que tiene en mente es si se tiene que volver a bautizar dentro de la iglesia adventista para ser parte de la iglesia. No, no necesariamente. Sí, si tú quieres hacerlo, lo puedes hacer, no hay ningún... Personalmente, esta es mi interpretación también, no hay ningún versículo en la Biblia que esté en contra de un rebautismo, tampoco hay un versículo que diga que hay que rebautizarse. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el símbolo de la entrega a Cristo, y si tú cuando te bautizaste en otra denominación te entregaste a Cristo y eres sincera con Cristo, tú no necesitas para entrar en el movimiento adventista nuevamente rebautizarte. Ahora, si quieres hacer de vuelta esa ceremonia como una ceremonia de celebración, digamos de renovación, de compromiso, porque por ejemplo es como los matrimonios. Los matrimonios muchas veces se casan, pero muchas veces nosotros hacemos confirmaciones de los votos que una vez hicimos cuando nos casamos. Y no tiene nada de malo reconfirmar. Un rebautismo sería una reconfirmación de la entrega a Cristo, ahora sobre una base más profunda, quizás, que es sobre la Biblia, o sobre lo que estás descubriendo de nuevo, pero no es necesario. Simplemente tú puedes pedir ser miembro de la iglesia adventista, habiendo tenido el bautismo bíblico ya, habiéndote entregado a Cristo, y te tendrían que aceptar porque eso es parte que nos caracteriza como movimiento, ¿no? Perfecto, pastor. También tenemos un comentario que nos llegó al correo electrónico. Esta persona nos comenta que es bautista y se ha dado cuenta que muchos conceptos son similares entre la iglesia bautista y la iglesia adventista. Y esta persona dice que comentó justamente esta similitud con sus colaboradores, con las personas con las que trabaja en la iglesia, porque es un líder, y dice que quedaron todos en ver los sábados también los sermones de Forest City. Y me pareció interesante este correo electrónico porque dice de que realmente se dan cuenta que se está predicando lo mismo también en su iglesia. Bueno, justamente eso a mí me alegra. Yo no sabía de esto, es una sorpresa para mí lo que está ahora leyendo Karen. Lo principal es que sigamos a Jesús y que todos desde nuestra iglesia estemos haciendo una obra de reavivamiento dentro del cristianismo. Y me alegra que estén unidos a nosotros. Yo también en estos periodos me he hecho amigo de pastores que no son adventistas, estamos charlando, estamos orando. Y no digo que no son adventistas, porque un adventista es alguien que espera la segunda venida de Cristo. Así que yo creo que esos bautistas son adventistas, como nosotros somos bautistas también, porque creemos en el bautismo por inmersión que dice la Biblia. Pero hay algo que este movimiento que está surgiendo en todas las denominaciones es lo que nos diferencia del cristianismo institucional. El cristianismo institucional se aferra a sus credos. Este movimiento bíblico, nos aferramos a Cristo a través de la Biblia. Y ese es el principio que distingue este movimiento y que queremos contagiar desde el lugar donde estamos a todos los cristianos que son sinceros y que quieren preparar camino para la venida de Cristo. Bien, pastor, también tenemos un comentario que llegó a través del YouTube que dice: ¿cuál es el verdadero concepto de remanente de Dios según la Biblia? Jesús le dijo a la mujer samaritana que la salvación venía a los judíos. ¿Eso quiere decir que ellos siguen siendo pueblo de Dios hasta hoy en día? Bueno, es que ¿quién es la salvación? La salvación es Jesús, y Jesús nació como judío, o sea, él vino del pueblo judío. Justamente Dios había levantado al pueblo judío para preparar camino para la primera venida de Cristo. Ahora Dios tiene al cristianismo para preparar camino para la segunda venida de Cristo, que eso no excluye a los judíos. Pero sí, los judíos, al rechazar a Cristo, perdieron lo que los distinguía como pueblo de Dios. Justamente es lo que decimos ahora. Lo que nos distingue como pueblo de Dios no es que somos adventistas, bautistas, católicos, lo que sea. Lo que nos distingue como pueblo de Dios es quién es nuestro pastor. Y nuestro pastor es Jesucristo. Si aceptamos a Jesucristo, somos pueblo de Dios. Pero es el Jesucristo de la Biblia. No el Jesucristo institucional, no el Jesucristo que me enseñaron mis tíos, mis abuelos, mis padres. Es el Jesucristo de la Biblia que
lo interpretamos por medio de la obra del Espíritu Santo que obra en nosotros cuando leemos la Biblia. Y entonces, esa es la condición, lo que nos distingue. Sí, Dios tiene un pueblo especial. Y yo creo que en este momento, si hablan del concepto de remanente, nosotros vamos a ver en la Biblia, hagan un estudio, ustedes si quieren darse cuenta de la teología del remanente en la Biblia, un estudio de cuándo la Biblia habla de un remanente. Y ustedes van a ver que la Biblia siempre habla de un remanente. El remanente surge de una crisis que hay en el pueblo de Dios. Yo creo que el remanente surge de una crisis que vive el cristianismo. O sea, el cristianismo va a ser sacudido. Tu iglesia, mi iglesia va a ser sacudida. Como resultado de ese zarandeo que habla la Biblia, va a quedar un remanente que va a estar dispuesto a poner a la Biblia sobre las instituciones religiosas, porque ese es el gran problema. El gran problema es que nace un movimiento, pero el movimiento se institucionaliza y después cuando se institucionaliza, en vez de seguir los principios que lo hicieron surgir basados en la Biblia, ya se sigue a la institución y no se sigue a la Biblia, o no se sigue al Cristo que hizo surgir al movimiento. Entonces, ahí está la diferencia. Y a eso vamos, el remanente. Esta es mi interpretación, de acuerdo a la Biblia, creo que está por surgir y ojalá que esta crisis de la pandemia sea lo que esté haciendo surgir este remanente. No lo puedo decir es así, pero tengo la sospecha de que podemos estar siendo testigos del surgimiento del remanente final. Amén, amén. Y de verdad soy consciente de que en este tiempo de pandemia, así como han surgido muchas dudas, también hemos tenido la certeza de que Dios está en control y que Dios está preparando un movimiento final que es sincero, y no importa quizás si no tenemos al principio toda la información para entregarnos a Cristo, ¿no? A veces queremos pasar años estudiando para entregarnos a Dios en el bautismo, cuando en realidad es una vida que vamos a compartir hasta el día que vayamos al descanso, ¿verdad? Lo que pasa es que el que quiere bautizarse después de haber conocido todo es como aquel que quiere casarse después de tener 20 años de noviazgo. Que alguien quiere tener un noviazgo y hasta no estar seguro no se va a casar, que conoce a toda la persona. No, es que yo conozco a la persona conviviendo con ella. O sea, con Jesús pasa lo mismo. Yo tengo que estar convencido que Jesús es para mi vida, que Jesús es lo que yo necesito, que Jesús es lo que llena mi vacío interior. Yo me entrego a Jesús y Jesús después, a través de la Biblia, voy a ir aprendiendo algo que no se va a acabar nunca. Ese es el problema de los credos. El problema de los credos es que se declara un credo y se creen las personas que por estudiar ese credo ya conocieron toda la verdad. No, no es así. La verdad siempre está creciendo. La revelación de la verdad. O sea, la verdad es dinámica y va en aumento en la medida que vamos estudiando el carácter de Cristo, que vamos estudiando la Biblia. Es como un astrónomo. Un astrónomo nunca llega a conocer el universo. Siempre que descubre un planeta lejano, descubre un horizonte más lejano todavía que hay que estudiar. Y eso pasa con Cristo y con la Biblia. Así es, pero lo lindo es que cada día, por más que nosotros no tengamos toda la información, Dios se manifiesta en cosas pequeñas y nos muestra su amor todo el tiempo, ¿no? Y eso va a hacer crecer nuestra intimidad con Él y poco a poco vamos a descubrir estos misterios que están escritos en la palabra de Dios también. Tenemos, pastor, un comentario que me parece muy sincero. Esta persona tiene 56 años y dice lo siguiente: me gusta mucho la idea de seguir a Jesús, pero no las restricciones que nos imponen su palabra. Yo sé que Dios no es malo y Él me ama, aunque yo no sea perfecto. ¿Cómo cambiar después de tantos años? Tengo 56 años, hay cosas que están arraigadas en mi personalidad, en mi carácter, y para mí sería imposible cambiar. Sí, tienes razón, para ti es imposible cambiar. Yo me acuerdo de un amigo que tenía que me decía, para mí es imposible cambiar, yo no voy a poder cambiar, yo sé todo lo que es correcto y todo eso, pero yo ya... Y él fumaba, él tenía una vida no disoluta, pero tenía una vida a su manera, ¿no? Pero justamente nosotros no podemos cambiar, es entregarnos a Cristo para que Cristo nos cambie. Y ahí viene la gran prueba. La gran prueba tuya no es dejar tus hábitos malos. La gran prueba tuya y la prueba mía es entregarme a Cristo. Y por eso Jesús describió eso como entrar por la puerta angosta. Es lo más duro que hay, o sea, entregarse a Cristo, porque el orgullo no quiere entregarse. Nosotros queremos ser independientes, queremos dictaminar nuestra propia vida. No, entregarme a Cristo implica decir, yo ya no sé lo que es bueno para mí, yo le entrego a Cristo mi vida y ahora mis derechos se los entrego a Él y vivo para Él. Generalmente para llegar a eso hay que pasar por una crisis, quizás no ha llegado a esa crisis, pero creo que de alguna manera te está llamando el Espíritu Santo para que tomes esa decisión, te entregues de una vez. Sí, es doloroso entregarse, pero vas a encontrar la paz y vas a empezar a encontrar vida plena. Lo que tiene Cristo es que
una vez que te entregas a Él, Él te hace gustar lo que antes no te gustaba y te hace no gustar de lo que antes. ¿Estoy repitiendo lo mismo o no? No, está bien. O sea, te quita, digamos, las inclinaciones que antes teníamos. Claro, exacto. Y antes a ti, por ejemplo, o a vos te gustaba fumar. Con Cristo ahora ya no le ves sentido. Y Él te ayuda incluso para tener fuerza de voluntad, para empezar a disfrutar y a canalizar la ansiedad que te da. Cuando tú fumas piensas que estás más calmo, pero entonces ahora Dios te empieza a dar, Jesús te empieza a dar realmente lugares donde realmente vas a encontrar paz y tranquilidad. Y eso te hace superar entonces un vicio, te hace superar cualquier mal hábito, cualquier situación que tú hoy no quieres cambiar por hoy. Tú tienes que entregar tu vida a Cristo y Cristo va a cambiar aquello que tú hoy no quieres cambiar. Pastor, y a veces tenemos un concepto distorsionado de Dios, ¿no? Y por eso vemos que lo que está en su palabra son restricciones, cuando en realidad lo que está en su palabra son instrucciones para que seamos más felices y que tengamos relaciones más plenas, ¿no? Y a veces, por ejemplo, cuando uno está en una vida de pareja, se da cuenta de que no es que tú dejas de hacer algo o haces algo por obligación, sino que lo haces por amor. Si tú sabes que, por ejemplo, una comida no le gusta a tu pareja, no vas a cocinar eso porque sabes que no lo va a disfrutar. Y poco a poco van generando una dinámica nueva en donde hacen cosas juntos, pero cosas distintas. Entonces ya uno no extraña lo anterior. El problema es que nosotros muchas veces creemos que la religión es la religión de abstenerse de cosas. Y eso es como un matrimonio que si, por ejemplo, hay alguien que está cuidándose todo el tiempo, él no quiere ser infiel y se está cuidando de la infidelidad. No, ese matrimonio va a ser miserable. Antes que cuidarme de ser infiel, yo tengo que trabajar en ser fiel. O sea, invertir en mi matrimonio. Y entonces cuando yo esté invirtiendo en mi matrimonio, no voy a tener que estar cuidándome tanto si soy infiel o no soy infiel. El gran problema de la religión es que nosotros pensamos que la religión que Dios nos pide es abstenernos de hacer cosas malas. No, Dios no quiere que nos abstengamos de hacer cosas malas. Él quiere que hagamos cosas buenas. O sea, Jesús lo llama servicio eso. Cuando nosotros estamos en servicio, entonces dejamos por consecuencia de hacer cosas malas. Cuando estamos en servicio con Él, cuando estamos en servicio a Él. Y empezamos a vivir una plenitud que antes no la teníamos. Por eso la cuestión no es... la religión de las restricciones no es la verdadera religión. La religión verdadera es la religión del servicio. Es la religión donde yo estoy continuamente haciendo algo, no absteniéndome de hacer cosas malas. Uh-huh. Aquí también hay una pregunta interesante. ¿Por qué las versiones de la Biblia son tan distintas y parece que tuvieran enfoques totalmente diferentes? Comparo la Reina Valera con la nueva versión internacional y me doy cuenta que hasta se cambió el enfoque. ¿Qué es lo que puede haber pasado? Claro, lo que pasó es lo siguiente. La Reina Valera y algunas otras versiones tratan de traducir literalmente las palabras de la Biblia. La versión internacional lo que trata es de rescatar los conceptos de la Biblia. Entonces no traduce literalmente las palabras, sino que hay una interpretación del concepto que el traductor piensa que puede haber significado. Que puede haber significado en ese tiempo. Y entonces ahí está la diferencia. Yo creo que es tanto una traducción es útil como la otra. Y por eso a veces es necesario leer varias traducciones para que podamos llegar al pensamiento o al mensaje de la Biblia. El contexto nos va a marcar, no va a ser simplemente las palabras o no va a ser un versículo por allí, sino que cuando yo leo la Nueva Internacional, cuando leo la Reina Valera, cuando leo la otra, puedo empezar a entender más, leyendo todo el pasaje alrededor o el contexto que está alrededor de un pasaje, comienzo a entender realmente cuál es el mensaje de la Biblia y siempre, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Pastor, tenemos también otra pregunta que dice lo siguiente. En los tiempos de pandemia ha surgido mucho esta creencia del universalismo. Quisiera saber si es compatible con lo que dice la Biblia. Bueno, eso, recuerden, nosotros tenemos que primero entender qué es el universalismo. El universalismo, hay varios tipos de universalismo. Está el universalismo que dice que Dios va a salvar a todos, no importa qué es lo que hagan. Hay un tipo de universalismo que ahora se está analizando, que no dice Dios va a salvar a todos no importa lo que hagan, sino que dice Dios va a salvar a todos, va a hacer todo para salvar a todos, para que todos puedan decidir querer salvarse. Que es diferente a decir Dios va a salvar a todos a pesar de lo que hagan, no importa lo que hoy haga, o sea, vas a ser salvo, porque Dios te va a salvar. Uh-huh. Ese es un universalismo que no tiene apoyo bíblico. Después hay un universalismo que hay algunos eruditos ahora o gente que estudia la Biblia que está avanzando en ciertos pensamientos que están diciendo Dios va a hacer algo en la eternidad para recuperar a todas las personas que se perdieron.
Pero ese algo que Dios va a hacer va a implicar también un plan donde esas personas tengan que decidir voluntariamente querer la salvación. Yo no encuentro demasiado pruebas de eso en la Biblia. Yo lo que sí sé es que ahora sí hay gente que se va a perder y gente que se va a salvar, y esa gente que se va a perder no se va a perder porque Dios la condena, sino que se va a perder justamente porque ha tomado malas decisiones y no ha querido estar con Dios. Después, lo que Dios va a hacer en la eternidad no es problema mío ahora, o sea, eso es problema de Dios. Yo lo que sí sé es que quiero estar con Dios lo antes posible, y sé que yo puedo estar lo antes posible en la segunda venida de Cristo. Es más, ¿cómo se dice? Redescubriendo al Dios de amor de la Biblia, no me interesa, cada vez no me interesa vivir una vida de pecado. O sea, porque al redescubrir el amor de Dios, porque hay mucha gente que dice, yo me quiero preparar porque si no, no quiero ser condenado. Es que la motivación para prepararte no tiene que ser no querer ser condenado, porque entonces simplemente tú no estás queriendo relacionarte con Dios, simplemente te estás queriendo salvar. Y Dios te salva para relacionarse contigo con la eternidad. El centro de la salvación es Dios, no el salvarnos de la condenación, no la religión de la abstinencia, ¿vieron? Que es decir, yo no me quiero perder, entonces me voy a entregar a Dios. No, yo quiero entregarme a Dios porque Dios vale la pena vivir con Dios. Es cuando vivo con Dios que soy realmente feliz. Entonces yo quiero vivir lo antes posible esa felicidad de una manera plena, pura, y esa oportunidad la voy a tener en la segunda venida de Cristo, que no la van a tener aquellas personas que no quieren entregarse. No la van a tener las personas que no quieren estar con Cristo. Entonces eso es lo que yo quiero. Yo quiero ser parte de esa gente que se va a salvar en la segunda venida de Cristo. Lo que Dios haga en la eternidad, si hay universalismo o no lo hay, simplemente eso se lo dejo a Dios, que Dios me lo explique cuando lleguemos allí, y ahí estamos sí ansiosos por encontrarnos con Dios lo antes posible. Principalmente Dios quiere salvarnos ahora, ¿no? Porque sí existe una diferencia abismal entre vivir una vida sin Dios y vivir una vida con Dios. Sí, a veces pasamos más tiempo hablando de lo que va a pasar en el futuro y no somos conscientes de la necesidad que tiene la persona hoy mismo de Dios. Sí, y lo que pasa es que la religión institucional por tanto tiempo ha predicado un Dios condenador, que a veces, o sea, el hecho de descubrir que Dios va a seguir siendo, que Dios ha sido el mismo antes del pecado, en el pecado y después del pecado va a seguir siendo el mismo, eso es muy motivador. Es muy motivador para mucha gente que ha sido esclavizada por un Dios que no existe. Ha sido enseñada dentro de un parámetro divino, o sea, divino que creó el hombre, un parámetro de teología, que no es el que muestra Jesús. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que ha tenido el cristianismo, y especialmente el cristianismo protestante, es que ha idolatrado a la Biblia. Y nosotros no tenemos que idolatrar la Biblia, nosotros tenemos que descubrir el mensaje de la Biblia, y el mensaje de la Biblia está encriptado en una persona que se llama Jesucristo. Es Jesucristo, o sea, lo que tenemos que adorar, no es la Biblia que tenemos que adorar. No son los versículos bíblicos que si yo hago un cóctel de versículos se va a hacer mágicamente va a surgir un mensaje. No, yo tengo que estudiar a través de la persona de Jesús, ir interpretando la narrativa de la Biblia, que son historias donde se describe en palabras humanas cómo Dios interactuó con el hombre y cómo Dios quiere salvar al hombre. Son temas que sin duda son a veces controversiales o a veces polémicos, pero es lindo también tocar estos temas sin miedo, ¿no? Porque a veces, digamos, por miedo al enfrentamiento o a la discordia, a veces en los grupos pequeños o dentro de los grupos sociales decimos, no vamos a tocar ciertos temas porque si no terminamos todos discutiendo. Sí, y el gran problema es cuando hacemos de los credos lo que nos identifica. O sea, nosotros no tenemos, por supuesto, no nos tenemos que meter en aquellas cosas que son misterios, pero sí tenemos que seguir avanzando en el estudio de la Biblia y no tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque supónganse, alguien dice, yo tengo la sospecha de que Dios va a hacer algo en la eternidad. Supónganse que yo dije algo por estilo, entonces alguien va a decir, universalista, y entonces ya, diciendo universalista, me tiran al bando del universalista, y entonces los universalistas están en contra de, o lo ponen en contra de los que creen otra doctrina. Y así nos comenzamos a dividir. La cuestión no es ni ser universalista, ni ser antiuniversalista, ni ser trinitario, ni no trinitario, sino la cuestión es ser sincero y buscar en la Biblia y pedir en humildad que Dios nos muestre qué es lo que nos quiera mostrar. Y cuando Dios nos diga hasta acá avanza, pero no avances más, no avancemos más.
O sea, hay un límite, hay un límite de la razón. O sea, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, nosotros no podemos meternos en los misterios de Dios. Pero eso no quiere decir que no podemos indagar en lo que hoy puede parecer misterio y que mañana no lo sea, porque descubrimos algo en la Biblia que nos mostró que realmente podemos avanzar en ese camino. Y es por eso que la humildad es el resultado de hacer de Cristo el centro de la Biblia, nos lleva a la humildad, y esa humildad nos va a poner los límites necesarios para saber cuál es nuestra posición en el estudio de la Biblia. Amén, amén, pastor. Bueno, hemos tratado de resolver la mayor cantidad de preguntas, pero ustedes saben también que en este programa compartimos testimonios, que es algo que fortalece la espiritualidad de cada una de las personas, y quisiera compartir algunos rápidamente. Tenemos uno que llegó al correo electrónico que dice que durante esta pandemia una familia perdió a 2 seres queridos por COVID-19, y dice de que a pesar de que los primeros meses fueron muy duros de sobrellevar, dice que se aferraron a Dios, que comenzaron a estudiar más de la palabra de Dios, de la segunda venida, de la resurrección, y que Dios les comenzó a llenar el corazón de una paz sobrenatural que no tiene explicación. Y dice que en esta pandemia, en medio de esta crisis, ellos han podido ver el amor de Dios, y ha terminado siendo una bendición espiritual para ellos. Amén. Porque antes no tocaban, digamos, estos temas tanto como antes, y que ahora están más atentos a lo que dice la palabra del Señor, y están más constantes en la oración. Y me parece maravilloso ver cómo realmente Dios puede tornar aquellas cosas negativas en nuestra vida en bendiciones también. Así es. Y nosotros aquí como iglesia gracias a Dios, todavía no tenemos un caso de una persona que haya muerto por coronavirus, pero sí muchos parientes de personas están convalecientes y han muerto incluso. En este momento sí, el padre de un hermano de iglesia que vive aquí, lo están entubando, y les pedimos oraciones, que oren por el padre Denis Rosendo, que está en una situación crítica. Ojalá que no sea alguien que Dios lo llame al descanso en este momento, pero también tenemos que aceptar la voluntad de Dios, y si Dios permite eso, Él tiene su gracia para compensar el vacío que va a generar alguien que Dios lo llama al descanso. Recuerden que el que muere descansa. Los que vivimos somos los que seguimos trabajando. O sea que cuando lloramos a alguien que muere, no estamos llorando a la persona, estamos llorando por nosotros. Pero la persona está bendecida al haber pasado el descanso, y más si pasó al descanso creyendo en el Señor. Tenemos la seguridad de que lo vamos a ver en la segunda venida de Cristo. También el hermano de Luis Uribe acaba de morir, no era miembro de nuestra iglesia, pero estamos orando por la familia. Vemos que se va acercando esta pandemia, todavía gracias a Dios no ha tocado un miembro de iglesia. Sí hemos estado, yo no, pero hubo otra gente que ha estado enferma del coronavirus. Pero bueno, nos ponemos en las manos de Dios, y nuestra vida, con coronavirus o sin coronavirus, siempre está en las manos de Dios, y siempre tenemos el riesgo de pasar al descanso. Así es, y como dice la palabra de Dios, Dios tiene contados hasta nuestros cabellos, y desde la fundación del mundo, desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, Él sabía nuestros tiempos, y hay que confiar en Él, y hay que entender que Dios siempre es amor, y que si Dios permite que alguien vaya al descanso es porque esa persona ya había cumplido su tiempo y su propósito en este mundo, y hay que confiar en Dios. Quiero también leer rápidamente este testimonio que dice: muchísimas gracias, queridos hermanos en Jesús, desde lo más profundo de mi corazón quiero agradecer esta oportunidad de comunicarme con ustedes, los sentimos cercanos. Yo soy de Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Estoy viendo Apocalipsis para Todos con el pastor, voy por el capítulo de las trompetas, y me ha dado tremenda satisfacción las cosas nuevas que he descubierto. Cuando le cuento a mis amigos y a mis hermanos sobre lo que estoy estudiando, me apasiono, porque ahora veo un Jesús totalmente distinto, y veo el amor de Dios Padre, y ya no tengo temor de que Jesús regrese. Antes tenía miedo de la segunda venida por todo lo negativo que iba a ocurrir y lo que dicen las profecías, pero ahora tengo un pensamiento distinto. Tengo 2 hijos, ya soy abuela, y siempre tuve temor de que Jesús viniera por mis hijos, porque siempre se me había dicho que si no estaban bautizados o en iglesia no iban a ser salvos. Ahora lo tengo mucho más claro, y agradezco al ministerio de la iglesia Forest City por seguir estudiando la palabra de Dios. Qué lindo, realmente nos alegra muchísimo, nos sentimos cerca también de ustedes, aunque están lejos. Santa Rosa, La Pampa, en Santa Rosa pasé 2 años, mi padre fue allí pastor, su primer pastorado lo tuvo en esa iglesia, y allí fui bautizado a los 9 años en la iglesia de Santa Rosa, La Pampa. Así un saludo a todos los hermanos de allí.
De todas maneras, un saludo para Argentina. Tenemos también otro mensaje que nos llega desde México. Saludos cordiales. Muchísimas gracias por el ministerio de Forest City. Agradezco a Dios que me ha dado la oportunidad de poder escuchar los mensajes inspirados por el Espíritu Santo. Cada vez que escucho los sermones, mi corazón se conmueve y se alegra mi corazón al pensar que Dios nos está hablando realmente. Cada mensaje que el pastor Barrios predica es como un bálsamo para mi vida. Lo sigo desde que estaba en su casa church y estoy convencido de que Dios lo usa con gran poder para la predicación del evangelio. Yo también quiero ser parte de este movimiento final que se está formando y que Dios va a usar para compartir su último mensaje de amor y misericordia al mundo. Estoy trabajando en un shelter para caballeros donde tengo la oportunidad de dar estudios bíblicos y presentar sermones cortos en la capilla de ese lugar, y los mensajes de Forest City me han ayudado a conocer más de Jesús y de su palabra para poder compartirla. Qué lindo, o sea, Dios está actuando en todos lados, la palabra de Dios está siendo viva en todos lados, se están sembrando semillas en todos lados y Dios se va a encargar de hacerla crecer y de traer el fruto. Amén. Y tenemos rápidamente este otro mensaje que dice lo siguiente: muchísimas gracias por diálogo abierto y relaciones saludables. Realmente es un reto para nosotros entender todos los nuevos conceptos y ponerlos en práctica. Me encantó el ejemplo que utilizaron para hablar acerca de la primera familia en el Edén. Hay tanto que aprender y definitivamente es lindo cuando utilizamos la Biblia para adaptarla a la vida práctica. Que Dios los bendiga y que los siga utilizando como gran bendición. Saludos desde Uruguay. Amén. Bueno, todos estamos en el mismo desafío, integrar estos principios en nuestra vida. Dios nos tiene que hacer un clic en la cabeza para poder meternos en estos principios y realmente tener relaciones crecientes y saludables. Y el último testimonio, vamos a leerlo rapidito. Este testimonio llega desde Ecuador. Muchísimas gracias por el ministerio online que está llegando a muchos países. Realmente es una bendición conectarnos con ustedes todos los sábados y compartir el mensaje con muchas personas. Estamos incluso utilizando los mensajes de Forest City los viernes de noche para analizar cada parte del estudio bíblico y luego comentarlo en el grupo pequeño. Está siendo de mucha bendición y les agradecemos a todos por este estudio. Pongámonos de acuerdo, que nos está ayudando a reevaluar todo lo que hemos aprendido desde un inicio en la iglesia y a cuestionar todo bajo la dirección del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a formar parte de este movimiento final del cual yo ya me siento parte. Saludos desde Ecuador. Amén, amén, qué lindo. O sea, Dios, como decimos, está haciendo una obra y nos está dando la oportunidad a nosotros y el privilegio de poder descubrir nuevos horizontes en el estudio de la Biblia. Deseamos que puedan pasar un sábado muy lindo en la familia y por supuesto con la compañía del Señor, y los esperamos el día de mañana a las 10 en punto de la mañana para poder adorar todos juntos al Señor. Pastor, ¿quisiera decir algunas palabras? Sí, mañana tenemos un invitado muy especial aquí en la iglesia, así que por favor estén conectados a las 10 de la mañana. Creo que vamos a ser bendecidos, vamos a tener después también la escuela sabática como todos los sábados, pero oren para que Dios se manifieste con poder y nos podamos encontrar entonces mañana a través de las redes.